Sí. Ok, el primer punto era identificar el tipo penal del delito. ¿Cómo identificamos el tipo penal de cada delito? Esto sí lo he platicado con ustedes. Recuerden que siempre les he comentado que el tema de todos los delitos son como una especie de guante. Si un guante te queda muy flojo, trae un dedo de más, un dedo de menos, obviamente no va a quedar ajustado a la medida de la mano. Obviamente los delitos funcionan igual. Recuerden que independientemente de que hay delitos que son muy parecidos, ya los platico y el ejemplo que me encanta poner es el tema del robo, el abuso de confianza y el fraude. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar o de repente te pueden generar una especie de conflicto al momento de estarlos identificando. Cada tipo penal o cada delito tiene elementos muy específicos con el cual puedes encuadrar el tipo. Esto lo hemos visto porque incluso hasta el tema que reitero en demasía, el tema de la intención, te puede definir si te vas por un homicidio doloso o por un homicidio culposo. Igual con el tema el abuso de confianza, el fraude y el robo, porque se puede malinterpretar cada uno de ellos. Y en ocasiones eso te puede conllevar que de una pena, de un delito que tenga pena privativa de libertad oficiosa, te lo pueden reclasificar a un delito que tiene pena, que no es oficiosa la pena privativa de la libertad, sino que, o más bien la medida cautelar que te impone el juez, eso varía, eso te puede implicar que puedas cubrir esa salvedad y que tu cliente pueda llevar su proceso, obviamente excluido del centro penitenciario, y como consecuencia de ello, también te permite llegar a acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, para poder tener ese beneficio y sujetarte a a un mecanismo anticipado, una forma de determinación anticipada del proceso. ¿Va? Sí. Sí, maestro, de hecho, Dime. de hecho es lo que contiene los elementos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, si lo hizo, hablando de los elementos subjetivos, si lo hizo realmente con la intención de dañar, es decir, si lo hizo con dolo o en su momento es culposo, y en base a eso, a lo que usted comenta, maestro, efectivamente, es como se podría determinar la penalidad de un delito. Totalmente, porque por ejemplo, hablando del delito de robo, el tema de las calificativas o cuando es conforme al 233, pues obviamente te lo clasifica como un robo simple. Sin embargo, cuando encuadras el tipo penal con alguna de las calificativas que establece el 236, obviamente ahí se da el tema del robo calificado y por ende la pena incrementa y como consecuencia ello implica que tú no puedes ser sujeto de algún beneficio, en este caso de que lleves tu proceso fuera de y se te imponga la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Salvo que en su momento el agente del Ministerio Público acredite los elementos para justificar la prisión preventiva justificada, pues obviamente ya cambian las circunstancias, pero en su momento es muy complicado, salvo que en ocasiones lo hemos platicado en muchas ocasiones, que se demuestre por parte del agente del Ministerio Público que exista peligro de evasión en este caso del imputado, de la responsabilidad penal que se le está implicando. ¿Cómo puede ser esto acreditable? Pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Desde el hecho de que no comparezca a realizar sus declaraciones, que dé información falsa al momento de que se haga, en este caso, la visita por parte de elementos de policía investigadora a su domicilio, etc., etc., etc. Sí, De que falta a las citas, ¿no? sí, porque es una persona que al razonamiento del juez y siempre y cuando la gente del Ministerio Público haga mención y señale esa circunstancia, obviamente el juez le va a generar esa pequeña desconfianza, exactamente, y va a decir, oye, pues es una persona que no está presente, incluso creo que lo llegamos a platicar en una ocasión con ustedes, cuando es, por ejemplo, un tema de lesiones, que llegas a atropellar a la persona y te das a la fuga, pues obviamente en ese momento se acredita la prisión preventiva justificada, porque te estás evadiendo, estás tratando de evadir la responsabilidad penal. Sí, así es. Ok, este punto lo damos por visto, digo, es algo que ya hemos venido trabajando y en su momento
Este cuatrimestre van a tener el tema de la materia de delitos, ¿verdad? Según recuerdo. No, maestro, en este no. Entonces, ante el que sigue. El análisis del hecho delictuoso, pues es prácticamente lo que acabamos de platicar en ese momento. Y a partir, como lo comentaba Orlando, de los elementos objetivos y subjetivos, a partir de la comisión del delito se va a determinar, en este caso, el tipo penal. Y digamos, vulgarmente se va junto con pegado. O sea, no podemos agotar uno sin el otro. Incluso llega el momento en que cuando se están vinculando a proceso, puede que llegues por un delito y a final de cuentas el juez te reclasifique el delito y se vaya por otra circunstancia. O sea, no es un tema de que el MP, independientemente de que el MP haya solicitado la vinculación, por ejemplo, por robo, te lo pueda reclasificar a abuso de confianza. Y incluso en el tema de lesiones, que vayas por lesiones dolosas y te lo reclasifican a lesiones culposas. O sea, varía mucho esa parte y también depende de la defensa atacar ¿En los qué elementos. etapa te la reclasifican, maestro? Yo tengo uno, maestro, decir, a mí, ahorita dar un ejemplo a mí me pasó en un asunto de tentativa de feminicidio, Gina. El chavo iba por el delito de lesiones, se pelea con la pareja, o sea, se agarraron a trancazos y ya después de pelearse dice la muchacha que él le dijo que si te quieres morir, ahí están, le avienta unas pastillas de clonazepam, ella se las toma y listo, ¿no? Entonces, cuando estaban en audiencia, yo vi el video, yo no era el abogado, estaba el defensor de oficio en Chapala, y el MP le dijo al juez, y todavía que se toma las pastillas, él se queda sentado viéndola. Entonces el juez le dice, ¿cómo? O sea que no hizo nada, ¿no? Ok. Y es ahí cuando le reclasifica el delito a tentativa de feminicidio por una omisión que el muchacho cometió. Es decir, Porque podía haberla detenido, ¿no? sí, una es por la acción de decirle tómate las pastillas y la otra fue por la omisión, es decir, le aventó los dos tipos de conducta en una sola. Sí, claro. Sí. En cuanto se reclasifique el delito, obviamente se consiguen directamente a los elementos del tipo penal y es lo que te comento. De ahí parten para determinar la existencia incluso la pena puede incrementar o reducir según la reclasificación del delito y como consecuencia también te implica el tema de que te puedan vincular y te puedan ordenar medidas cautelares, como en este caso la prisión preventiva oficiosa, o en su momento no existan los elementos para que tú puedas solicitar que te lleves tu proceso excarcelado, obviamente, o fuera y lleves tu proceso y únicamente te señalen medidas cautelares, como por ejemplo puede ser las que te señalan regularmente, que es el arraigo, el tema de tener un modo honesto de vivir, y en su momento pues ya cualquiera de las otras que en este caso sí era firmar de forma periódica, etc, etc, etc. Si se ve, en este caso me imagino que por la tentativa de feminicidio, que realmente no, independientemente de ello, no cuadraría el tipo penal, porque recuerden que los elementos constitutivos para el tema del feminicidio es por un tema de violencia de género. Aquí realmente no fue un tema de violencia de género, aquí fue más bien como una tentativa de homicidio. Entonces, pero pues obviamente tienen que justificar en este caso la estadística de las corporaciones, ¿no? Tanto los juzgados como en este caso la fiscalía, que casi Sí, es todo lo que está llegando por, incluso aunque sea homicidio, que no tenga elementos para justificar el tema del feminicidio, te lo clasifican como feminicidio. Todo lo que llegue por delitos contra la mujer es casi se lo tipifican en ese sentido. Sí, inclusive, ya obviamente no había absolutamente nada, pero para poder otra vez hacer una reclasificación, tuve que hablar con el jefe de Ministerios Públicos para que le ordenara a la gente del Ministerio Público que traía ese asunto, que le dijera que efectivamente que no había nada, entonces había que reclasificar para que este muchacho pudiera salir y solamente le iba a quedar el puro delito de lesiones. Pero sí es un problema, mientras el chavo estaba ahí adentro, o tenía que hablar con el fiscal regional o tenía que hablar en ese momento con el jefe de Ministerios Públicos. Entonces hablé con el jefe de ellos y él me mandó el mensaje y dice, sí, que efectivamente no hay nada. Y fue así como se pudo reclasificar, si no, hasta que lo encuentre uno. Totalmente.
Ahora bien, el siguiente punto que tenemos en la lista es el estudio técnico y el peritaje. Aquí ya vamos entrando en materia prácticamente. Le comentaba ya en hace un momento que para hacer las evaluaciones les voy a mandar más tarde, porque sé que no todos tienen el tema de que puedan tener a la mano un dictamen pericial. Les voy a enviar un formato o fotografías de un dictamen pericial y ustedes ya, yo les mando el formato y ustedes ya determinarán en su momento qué tipo de dictamen quieren hacer. El que yo les voy a mandar va a ser uno de balística forense, pero ya quedan ustedes el hecho de que hagan uno y ya lo puedan, clasificar o puedan asignarle no solo que se vayan directamente o que hagan ese mismo formato, sino que puedan hacer algún otro tipo de dictamen pericial, como puede ser el de fotografía forense, un dictamen de dactiloscopía, documentoscopía, pero siempre y cuando cumpla con los elementos. O sea, no es obligatoriamente que tienen que hacer un dictamen similar, e incluso se me haría un tanto cuanto absurdo que casi lo hagan el de balística, porque casi sería nomás copiar y pegar. Pero sí me gustaría que ya para la siguiente semana traigan un pequeño bosquejo de las primeras 3 partes del dictamen, que es el tema del objeto, el objeto de estudio, el tema del método, etc, etc, etc. Esta parte, obviamente, al final del cuatrimestre, la intención es que ya al final del cuatrimestre tengan un dictamen armado, elaborado por ustedes, y que tengan como base ese documento para que puedan en su momento debatirlo. Incluso lo hemos platicado con ustedes en otras ocasiones, el tema de cómo debatir o cómo ofrecer un dictamen pericial, que eso es básicamente lo que a muchos les interesa, cómo debatir ese tipo de instrumentos, que en muchas ocasiones los abogados cometemos el error y no tenemos como la experticia para poderlo ofrecer o debatir, o saber en qué términos ofrecerlo, o si realmente los términos en los que lo estás ofreciendo te van a abonar algo a la causa de lo que tú estás tratando de defender, o en este caso, Maestro, acreditar. Sí, perdón, ese peritaje lo vamos a subir los tres bosqueos, ¿o qué es? ¿Esta semana? sí, ¿Como tarea? sí. Ah, ok. Sí, porque yo esta semana se los dejo. Digo, no es mucha la labor, depende del dictamen. Obviamente, yo no me metería, por ejemplo, en un dictamen de, aplicar, por ejemplo, el dictamen de CIVIS y este es postraumático, el protocolo de Estambul, porque es un dictamen muy complicado y las condiciones técnicas que requiere son muy específicas. Ese sí es un poquito más complicado o temas muy subjetivos. Entonces, por eso les comentaba irnos a un dictamen un poco más técnico y que sea, que no tenga implicaciones subjetivas, sino que tenga más que nada implicaciones objetivas. ¿Va? Muy bien. Sí, maestro, nada más aclarando la situación, porque Gina dijo 3 bosquejos, más bien es un bosquejo con 3 partes, por lo menos, integrantes del dictamen, ¿verdad? Así es. Ah, ok, gracias. Y maestro, antes de una petición, no sé si mis compañeras igual les puede interesar, si aquí, por ejemplo, en la materia de intervención procesal, pudiéramos ver en algún momento el interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos. Sí, claro, nomás hay que definir qué tipo de dictamen sería el que pudiésemos generar, porque obviamente hay preguntas que van de cajón, se los he comentado en muchas ocasiones. Por ejemplo, el tema de la experiencia que tiene el perito, cuál fue el método utilizado, el porcentaje de certidumbre que te genera ese dictamen, que esos son las que regularmente ven todo de cajón, porque a partir de ahí es lo que platicamos. Creo que sí lo había platicado con ustedes, el hecho de que en muchas ocasiones, por ejemplo, los dictámenes que te emite el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, un perito es especialista en 20 materias. Entonces, no se puede considerar tanto como un experto, porque a final de cuentas, es como un abogado. Un abogado no puede ser todólogo. Digo, yo qué chingado sé de derecho fiscal. Yo conozco lo básico por lo del tema de mi contador, mis declaraciones y eso, pero pues ya meterme a debatir en un proceso con Telesap, yo no le entro porque yo no le hallo. O sea, debes de tener ciertos conocimientos de contabilidad y debes de dominar hasta cierto punto las leyes fiscales, en este caso la ley del ISR, del IVA, según lo que vayas a controvertir y debatir. Entonces, eso es una parte importante de lo que debes de
estar Pero manejando. podemos ver un video, ¿no, maestra Orlando? ¿Cómo ven? A mí se me hace bien si Eh, viéramos unos videos. yo la verdad sí preferiría que el maestro nos apoyara. Lo que pasa, maestro, es que yo también he interrogado y he contrainterrogado, pero Ujú. honestamente yo quiero mejorar un poquito más mi técnica. Esa es una. La otra, efectivamente, dependiendo del tipo de peritaje, son las preguntas que vas a realizar. Pero inclusive las objeciones, ¿no? Hay que saber cómo objetar. Claro. Pero sí me interesaría esa parte del interrogatorio, maestro, porque a veces nada más, honestamente, antes de entrar a la maestría, pues preguntaba casi lo básico, como las de cajón, y pues ahí estaba, ¿no? Pero, como por ejemplo, igual podemos hacer sobre balística, el dictamen que Ujú. usted nos va a hacer, y hacemos un interrogatorio sobre esa de balística. Sí, claro, incluso lo platicamos, creo que sí lo platicé con ustedes, porque el hecho de que en su momento tú ofrezcas, puedes tener una pistola prácticamente armada, pero si no tiene el martillo, pues no se considera un arma de fuego. Sí, Digo, claro, ¿no? Y por ejemplo, lo que dice Gina también me pasó, ¿eh? Veía videos, obviamente así fue como aprendí las interrogaciones, pero al ver los videos y traerlos acá a la realidad, me las objetaban. ujú. Entonces, realmente, ahora sí, como dice el maestro, tienes que checar tu propio, el dictamen para que de ahí tú puedas realizar las preguntas al perito. No, sí, nada más es como un norte, pues yo sé que no Ah, va a sí, sí, ser sí, como las ok. mismas preguntas, pero es como cómo iniciar y qué preguntas y ya en base a tus propios dictamen. Sí, claro. Digo, como lo comenta Orlando, igual lo podemos trabajar sobre el dictamen de balística forense que les voy a mandar. Y yo creo que eso lo dejaríamos prácticamente para la última sesión que vayamos a agotar en el cuatrimestre, para poder cerrar con esa parte y tener el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, y ya sobre esos basarnos. O sea, yo sería en su momento una semana antes, asignar roles, ya sea como defensa, o como fiscal, y el rol que vas a tomar. Sí, Digo, maestro, y muy aquí nos bien. dividiríamos en este caso, ya sea que ustedes sean la defensa o que ustedes sean los fiscales o viceversa, que yo sea el fiscal o la defensa. Ya en su momento ya nos pondremos de acuerdo con esa parte. Les voy a dejar esta ventaja. Son 3 contra 1 y 4 esperando que Blanca se reincorpore para esos días. Sí, maestro, Muy muy bien. bien. Y es que ¿Va? la verdad, ese tipo por ejemplo, de medio de defensa o para poder obtener lo que nosotros queremos, también nos va a servir, compañeras, maestro Cristian no me va a dejar mentir, en materia laboral, con los nuevos juicios de oralidad laboral, serán así el desahogo de las pruebas a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Sí, claro, porque a final de cuentas lo platicamos porque la sesión pasada o la antepasada, donde a partir de que las juntas locales de conciliación y arbitraje dejen de estar funcionando y pasen a ser parte del Poder Judicial del Estado, en este caso los tribunales laborales, obviamente pues, los que van a resolver van a ser jueces laborales y por lo tanto van a estar aplicando la técnica jurídica, que si bien es cierto en muchas ocasiones o por el tema de la suplencia, la eficiencia de la queja, van a estar, muchas las van a empezar a desechar y de esas, o no las van a empezar a admitir por la carencia de elementos, tanto objetivos como, pues bueno, aquí serían por elementos objetivos, porque pues en muchas ocasiones me ha tocado ver demandas laborales que dices, híjole, le hace falta demasiada información o son muy oscuras, o sea, son frívolas, improcedentes, o sea, bueno, incluso hasta con el tema de los salarios que son inverosímiles, les van a empezar a pegar por ahí. Obviamente va a obligar a los abogados a que se empiecen a especializar y no solamente trabajen sobre los machotes que están acostumbrados, porque me ha tocado ver demandas laborales de 2 hojas, o sea, que no son muy claras en ese sentido, para acreditar el tema de los horarios, el salario, el lugar del despido, quiénes están presentes, cómo pasaron los hechos, o sea, son muy oscuras. Te las admite la Junta por el tema de la suplencia y por el tema de sus y costumbres. Sin embargo, te tendrán que prevenir, y esa prevención en dado caso de no cumplir no es que no te la admitan, obviamente va a ser un tema de argumentos que te van a funcionar o le funcionen en ese caso al patrón para desvirtuar en este caso desde el despido cualquier otra opción que estén intentando, porque a final de cuentas, reitero, ya cuando pase a ser parte del Poder Judicial va a aplicar la técnica jurídica que te establece de los elementos bases que las demandas deben de ser claras, precisas,
los hechos deben de ser consistentes, etc, etc, etc. Entonces, esa parte sí va a ser bastante interesante y ver cómo los criterios que van a empezar a aplicar. Y de esas demandas que no se admiten y que se vayan al amparo, en este caso los abogados, pero cuántas o cuántas demandas sí se van a ir a amparo, porque también es saberlo promover, que si bien es cierto el juzgado de distrito por la suplencia te va a ordenar al juzgado o al tribunal laboral que te admita la demanda, también es innegable el hecho de que el hecho de que te la admita al momento del dictado, que se vayan a analizar el tema del dictado de la sentencia, pues obviamente el juez, si no cuenta con elementos o si la demanda es demasiado oscura y no perfecciona en su momento los argumentos del el abogado, del actor, pues obviamente le va a declarar en este caso vencedor al patrón, siempre y cuando tengan los abogados de patrones sean hábiles al momento de estar contestando y que cuenten con elementos y debatan todas esas circunstancias y se las hagan notar al juez, porque si no las hacen notar, pues obviamente va a salir beneficiosa para el trabajador, pero sí va a ser una circunstancia bastante interesante y más como lo comentó Orlando, en el momento de estar desahogando o estar efectuando el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, en el momento de una pericial, que en este caso la mayoría de las pruebas periciales en materia laboral son en grafoscopía y documentoscopía por el tema de las firmas, renuncias, las hojas firmadas en blanco. O sea, es muy distinto. A mí me ha tocado, por ejemplo, en materia mercantil, que debatir mucho esa parte porque dicen, es que el documento fue alterado porque fue llenado con posibilidades. No, no fue alterado. O sea, es muy distinto el hecho de que sea alterado a que haya sido llenado con anterioridad. El hecho de que haya sido llenado, perdón, haya sido llenado con posterioridad, obviamente es una alteración no es no es ni siquiera alteración porque no se están alterando los elementos del documento, del pagaré. O sea, tienes que tener mucha habilidad para saber cómo debatirlo, porque no es una alteración. O sea, ¿en qué momento está la alteración? La alteración es del hecho de que se testen los documentos o se llegue a modificar la forma original en que están llenados, no el hecho de que esté vacío. El hecho de que esté llenado con posterioridad tiene implicaciones, pero el dictamen tendría que ir en otro sentido, o sea, de que fue llenado con posterioridad y obviamente fue planteado con condiciones ventajosas hacia en este caso hacia el demandado. Y ese sería tu argumento, no el hecho de que fue alterado, porque el dictamen va a ser negativo conforme a la alteración. O va a ser, o al momento en que emitan el dictamen pericial, el resultado va a decir que es inconcluso, que no tiene relación con la litis, entonces ahí te van a pegar también. Digo, son detallitos que sobre la marcha vamos a ir, y sobre la experiencia también les va a tocar ir puliendo esa parte. ¿Va? Sí, maestro, muchas gracias. Listo, pues creo que por el día de hoy cerramos. En un ratito más les mando las fotografías del dictamen, ya para que empiecen a trabajarlo para la evaluación y les voy a también poner en la plataforma cuáles son los primeros 3 puntos que vamos a agotar del dictamen para que lo vayan trabajando. Sí, maestro, gracias. Sale, muchachos, pues pasen un excelente día y disfrutan su fin de semana. Igualmente, maestro, gracias. Nos vemos, bye. Igualmente, maestro. Hasta luego. Bye.